Y arrancamos con una rareza plástica más de las mías. En este caso, acompáñame si quieres descubrir a una de las referencias míticas del Decano, del 1.48 y del poliestireno en el mundo de las maquetas, Limber, by Paul Limber. Aquí tenemos un kit de 1955, aunque realmente esta referencia que estáis viendo aquí es la 535, tal cual se editó en el año 1986. Si quieres descubrir qué es lo que hay en su interior, si te pica la curiosidad y sobre todo si quieres conocer alguna cosita más de este fabricante estadounidense que también fabricó en Venezuela, adelante. Y vamos a ver qué periplo describe este Curtis Gosshawk en los cielos del catálogo de Limber a través del tiempo. Bueno, pues en primer lugar lo que llama la atención es que estamos delante de una referencia que fue comercializada como 535 ya en 1955. Eso quiere decir que tenemos un kit de 70 años ya. Un modelismo de otra época totalmente. Estuvo en producción desde 1955 hasta el 93, 38 años. Desde 1993 esta maqueta se halla discontinuada. En 1955 aparecía con esta portada del excelente dibujante Ray Gekke, un dibujante que fue pionero en hacer box arts, porque Limber también fue pionera en hacer este tipo de presentaciones que hoy en día nos parecen ya tan habituales y tan clásicas dentro del modelismo. Fue a Limber al que se le ocurrió contar con la mano de este dibujante que se dedicaba al mundo de la publicidad para que les hiciera portadas realistas para sus cajas, realistas y llamativas. Y Ray Gekke se convirtió en el primer artista de box art en el mundo del modelismo. Aquí estáis viendo su firma debajo del cartel del Curtis Gosshawk. Esta maqueta fue también elegida por Limber para ser comercializada de esta guisa como una maqueta muy asequible en 1956. Por 79 centavos podías adquirir un Curtis Gosshawk. En este caso aparece como manufacturada por Boycraft Corporation en Skokie, Illinois. No sabemos exactamente qué relación tenía Limber con Boycraft, pero desde luego la relación sería íntima, porque ya sabemos que algo de tiempo después, en Skokie, Illinois, tendría su base Limber. En 1965 aparecía con la referencia de catálogo 460-50 y con una nueva presentación basada en el dibujo de Ray Gekke, esta nueva edición del kit. Y me llama mucho la atención que durante 1956 a 1965 no se hiciese ninguna reedición. Esto significa que este kit no era de los más vendidos de la marca, desde luego. Bueno, pocos cambios hay en la portada. Me llama la atención esa plaquita que pone Curtis Gosshawk a los pies o a las ruedas del avión, que recuerdan un poco las presentaciones de Rebel. En 1969 vuelve a reeditarse con la referencia 535 y con el dibujo de Ray Gekke, que en este caso sin fondo. Y con una presentación en el que tiene mucho protagonismo no solo el nombre del avión, sino los logotipos de la US Navy, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, el simbolito de la estrella con el círculo rojo en su interior, y el escuadrón, el sombrero de copa, el símbolo del escuadrón VF-1B, que era el que lo operó desde portaaviones y que es el protagonista de la decoración que tenemos en caja. 1969, y desde 1969 a 1986 no se da ninguna producción más de este avión. En 1986 las cosas han cambiado bastante. Como veis, la caja pierde el box art de Ray Gekke y nos vamos a la fotografía. Algo que desde mi punto de vista no desluce nada esta portada. Un poquito más seria, un poquito más aburrida, pero desde luego con algo más de clase. Y bueno, muy representativa de los años 80. Referencia de catálogo 535 dentro de la colección Classics Réplica Series 1986. Y nos vamos ya al final de nuestro recorrido. Nueva presentación, nueva portada, nuevo dibujo. En este caso ya se pasa de la fotografía. En este dibujo aparece la nueva decoración que va a incluir esta caja, porque en esta caja, señores, hay un cambio de calcas y tenemos el mismo escuadrón en dos decoraciones diferentes. El avión 1F7, que era el tradicional que venía editándose, y el 1F1, con el timón y los estabilizadores traseros pintados en color rojo.
Y bueno, en este dibujo tenemos, en este box art, tenemos también la presencia del portaaviones USS Saratoga, único portaaviones en el que opera este escuadrón con el Curtiss Hawk. Y dentro de la colección Golden Age Biplanes, donde lo encontraríamos como referencia de catálogo 72.584. De esta guisa deja de publicarse o de realizarse este kit en el seno de Lindbergh. Desconozco si hay alguna otra referencia en el mercado a 1.48 de este avión en concreto, pero bueno, es una buena forma de acercarse a este avión, aunque tenga 70 años este molde. Vamos a ver qué es lo que hay dentro de caja. Tenéis seguramente muchísima curiosidad por saber qué es lo que hay dentro de la caja, pero antes que nada vamos a hacer un repaso a su importante portada, porque es significativo, en primer lugar, que vendan un avión tan pequeño en una caja que mide 33 centímetros de largo por 15,5 de altura. Pero también es muy significativo que una marca que históricamente siempre ha vendido y ha comercializado sus kits a base de box art, de dibujos, lo haga en una fotografía. Y es que estamos en los años 80 y esto no sería algo exclusivo de la marca Lindbergh. De hecho, marcas como iFix, como Heller, como Rebel, como Monogram, en los años 80 solían hacer portadas muy, pues como la que estamos viendo, con una fotografía del avión terminado. ¿Por qué razones es esto? Pues bueno, por dos razones. En primer lugar, es una reacción a lo que se venía haciendo tradicionalmente en los años 60 y 50 y también en gran parte en los años 70, donde se utilizaba desde el punto de vista del marketing y de la publicidad colores muy llamativos, muy primarios, amarillos, rojos, azules, muy intensos, para intentar llamar la atención sobre los productos que se intentaba vender. Incluso eran portadas, podríamos decir, algo rococós, ¿no? Pues hay una reacción a todo esto en los años 80 por colores fríos, portadas mucho más sencillas, más asépticas, como la que estamos viendo, donde los fondos son azules, donde solo llama la atención la fotografía del producto final. Una reacción ante una manera de hacer las cosas innovadora, muy ochentera, tengo que decirlo, porque cada vez que tengo en mis manos una portada de este estilo, es como si estuviera en los años 80, sinceramente. Muy de esta época. Por otro lado, también vemos un cambio de público para el que va destinado. En los años 50 y 60 estamos hablando de que el modelista es esencialmente un chaval de 10, 15 años, 18 años, que tiene que elegir tu producto entre una enorme colección de productos que abarcan desde juegos hasta modelismo. En los años 80, la persona que compra una maqueta ya es un modelista por regla general y está más interesado en ver cuál es el producto final que va a tener en sus manos, el nivel de detallado y el nivel de fidelidad que tiene el producto final con respecto a la cosa a la que está haciendo referencia, al producto original. Por eso era bastante habitual que se pidiese a los comerciantes en aquella época abrir las cajas para ver qué es lo que había dentro. Con una fotografía en portada esto queda solucionado. Hay otro aspecto que me llama la atención de esta portada y es el logotipo tan extraño que tiene Lindbergh, Lindbergh Classic Replica Series. Esto para mí es algo que me llama mucho la atención y me he puesto a darle vueltas a este asunto y me llama mucho la atención porque me parece una acción comercial pionera dentro de la marca, para lo que otra vez más Lindbergh son pioneros. Tienen maquetas de los años 50, muy viejas, maquetas que ya no están a la altura de lo que está viniendo de países como Japón o de lo que está viniendo por parte de Esti. Por ejemplo, paneles incisos, calidad por todos los lados, estas maquetas están totalmente rebasadas. Sin embargo, Lindbergh piensa en cómo darle pues, un valor añadido a sus productos ya caducos, y esto lo hacen con la apelación al coleccionismo o al sentimiento por montar algo que has montado en tu niñez. Eso es lo que se esconde detrás, desde mi punto de vista, del logotipo de Lindbergh Classic Replica Series. Están intentando decirte que estás comprando algo vintage, algo clásico, algo que tiene un valor, no por el detallado que tiene, que ya ha sido superado, sino por la nostalgia y por el coleccionismo. Y esto es algo que desde luego Lindbergh sería de las primeras empresas que haría.
Bueno, vamos a ver qué es lo que veríamos en un anaquel cuando fuéramos a comprarlo en una tienda hipotética de los años 80. Veríamos esto. Y aquí nos llama la atención, básicamente, aquí se reproduce un poco lo que hay en portada, pero hay un aspecto muy importante para mí que no está aquí reproducido, que es la escala del producto. No aparece por ningún lado 1.48. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Quizá Limber Classic Replica Series fueran tan solo maquetas a 1.48. Desde luego yo todas las que tengo de este estilo lo son, pero desde luego no tengo ni la menor idea. Esta maqueta se incorporaba a una serie de una colección de aviones que Limber llamó Historic Biplane Series. Y de hecho, ellos pensaban que si a ti te gustaba el Curtiss Ghost Hawk, seguramente te gustaría comprarte alguno de los aviones que estaban dentro de esta serie. Por eso, en el otro lateral te reproduce las cajas de cada uno de los aviones que están en esta colección. El Curtiss Jenny, el SE-5, el Stearman y, como no, nuestros Curtiss Ghost Hawk. Pero hay un aspecto también sumamente interesante, que es el que viene aquí en este otro lateral. En primer lugar, hay otro aspecto pionero, muy raro para la época. Estamos hablando de 1986 y ya hay un código de barras. Desde luego sería una de las primeras empresas que sacaría código de barras en sus productos. Aunque esto también, tengo que investigarlo, puede deberse a que en Estados Unidos era bastante habitual la proliferación de grandes almacenes. Es la época en la que se empieza a informatizar la logística y puede ser que ya en aquella época se les exigiera a ciertas empresas que incorporasen código de barra para facilitar estas operaciones de almacenado de datos. O puede ser que no, y que simplemente Limber empezase a hacer estos cambios, a implementar estos cambios, cosa que desde luego volvería otra vez a ponerla en la punta de lanza de lo que es el modelismo. Por otro lado, otro aspecto también interesante es instrucciones en español, en una tipografía bastante grande, en unas letras bastante grandes y llamativas. Y es que Limber siempre fue muy bien acogida entre el público hispanoamericano. De hecho, tuvo una empresa, una fábrica en Venezuela. Pero lo que de verdad a mí me ha llamado mucho la atención ha sido esto, la información que he extraído de aquí. El conocimiento, el interés histórico por las empresas que se dedican al hobby, al modelismo, es una cosa bastante reciente. Y los historiadores que intentan extraer información de estas empresas se encuentran con multitud de problemas. Las empresas ya no existen, los representantes de estas empresas están muertos directamente, la documentación se ha perdido, intentamos sacar información de donde sea y muchas veces metemos la pata. Yo hice un vídeo hace más de un año hablando del F-86 de Sabre Dog, ya va para 2 años creo, y hablaba con la excusa de presentaros esta maqueta de Limber y de los 90 años que tiene esta marca. Y dije que en 1989 es vendida la marca a un consorcio de diferentes marcas, un consorcio empresarial que es Craft House. Este consorcio, con sede en Toledo, Ohio, tenía entre otras a marcas como RPM. Bueno, os di que la fecha sería 1989 y gracias a esta maqueta, en cuyas instrucciones viene que esta maqueta es de 1986 y ya forma parte Limber de Craft House, tenemos que retrasar esa fecha que yo había leído de artículos de historiadores dedicados al hobby 3 años antes. Fijaos que hasta nosotros mismos podemos hacer un poquito de historia, aportar nuestro granito a la historia del modelismo. Y bueno, otro aspecto también importante es que yo consideraba, por lo que había leído, que Skokie era la última sede y la última fábrica que Limber había tenido en los Estados Unidos. Y no es así. Me he dado cuenta que por esto que vemos aquí, esta dirección que estáis viendo aquí abajo, Lake Bluff, Illinois, que entre la deslocalización de la producción de Limber a manos de Craft House y la fabricación en Skokie, Illinois, hay una fábrica en Lake Bluff. Se llevó la producción en algún momento determinado a Lake Bluff, en Illinois. De hecho, los coleccionistas estadounidenses llaman a estas maquetas que se hacen en los años 80 y que están fabricadas todavía en Estados Unidos por Limber como las Lake Bluffs.
Interesante. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí adentro. En primer lugar vamos a hablaros de las instrucciones. Las instrucciones de esta maqueta pues intentan reproducir en un papel de calidad aquellas instrucciones que en su día se hicieran en 1955 para comercializar la referencia 535. Son 2 hojas, bueno, es una gran hoja por encima del DIN A3, no sabría deciros cuáles las dimensiones de esto. Por un lado tenemos las instrucciones de montaje propiamente dichas y por otro lado pues la historia y las instrucciones de montaje en francés y en español. Y para que veáis lo vintage que es, las instrucciones están escritas a máquina y se han impreso con esta tipografía de máquina de escribir, para que os deis cuenta de la antigüedad de esto, ¿no? Otro aspecto que me parece muy llamativo de la antigüedad de estas instrucciones es que empiezan, como ya es habitual, con un poco una descripción de lo que estamos comprando, del avión, con la historia y las características muy breves del avión, con una referencia a dónde está el dueño de la marca de Lindbergh, Craft House, como decíamos, y bueno, los logotipos de la empresa. Pero también en esa un poco reminiscencia de lo que eran las instrucciones de los años 50, fijaos cómo eran las instrucciones de pintura y de colocado de calcas que se hacían en los años 50. No eran esos dibujos de vistas, esos planos de vistas de planta, alzado y perfil de los aviones, sino que eran dibujos en perspectiva del avión ya terminado, en el que se nos decía cómo poner las calcas, cómo pintar el avión. Y por supuesto este dibujo también tenía que ir también en perspectiva por la parte de abajo. Y que ya de paso nos dice que si nos animamos podemos ponerle, como estáis viendo por aquí, algún tipo de alambre de arriostramiento al avión. Bueno, esta maqueta, también otro aspecto muy cincuentero, es que como cualquier cosa técnica de la época, si habéis tenido la ocasión de toparos con alguna de ellas, se representaba con unas instrucciones que eran un diagrama en explosión, que se llama, donde se describen las piezas, pues eso, como si hubiera explotado y se hubieran descompuesto las diferentes piezas del avión. Y como buen diagrama en explosión, tenemos aquí una lista con todos y cada uno de los componentes de las piezas que tenemos. Bueno, incluso como dato curioso, también incluye dentro de estas 50 piezas las instrucciones y las pegatinas. Realmente mi maqueta tendrá unas 40 piezas. La maqueta original tenía con el pie y con el piloto, que es lo que a mí me falta, unas 46 piezas. Una maqueta muy sencilla que se montaba en 6 pasos, porque las instrucciones originales no solo llevan el diagrama por explosión, sino los 6 pasos que estáis viendo aquí. 6 pasos tan sumamente sencillos como el montaje de las alas, el montaje del fuselaje, aquí tenemos el piloto y el asiento, el montaje del motor Wright Cyclone con su hélice, montaje de los planos, digamos secundarios, los estabilizadores y el timón, y finalmente la pesadilla de cualquier modelista de aviones biplanos, que es el montaje del ala que va encima y de que quede bien alineada, ya lo sabéis, y finalmente el montaje final con los depósitos, ruedas y las bombas M3. Con eso terminaríamos y cerraríamos nuestras instrucciones, muy llamativas instrucciones, un poco reminiscencia de esos años 50 y de cómo se hacían. Vamos a ver nuestras calcas. Las calcas representan pues un único avión del VF1, vamos a dejarlo así, bueno, no, así están bien, del VF1B, único escuadrón que tuvo este avión operativo sobre las cubiertas de un portaaviones, en este caso el USS Saratoga, CV-3. La impresión, como veis, no es muy buena. Las calcas son brillantes, son algo gruesas, como se puede ver. Y bueno, la verdad es que para ser de 1986 la veo bastante claras, no han amarilleado mucho, eso sí que es un aspecto de calidad. Lo que no es tal aspecto de calidad es la impresión que estáis viendo ya aquí, que es poco definida. Veis los bordes que deberían de ser mucho más astillados y aquí están redondeados y un poco difusos. Es una impresión de calcas de no muy buena calidad, incluso no muy buena calidad para los años en los que estamos, 1986. Pero bueno, para nuestra maqueta darán el pego.
¿Qué es lo que nos encontramos al abrir la caja? Evidentemente, las grapas de esta época, ya os lo podéis imaginar, no son grapas al estilo de bordes de piezas rodeados por más plástico, más tiras de plástico para que salgan perfectamente cada uno de sus componentes, sino que son más bien unos árboles que distribuyen las piezas en los márgenes. Aquí estamos viendo los trenes de aterrizaje de cantilever que lleva nuestro avión, unido a dos piezas. Una de ellas es el eje de la hélice y la otra pieza es el lugar, es una pieza que va en la base del avión y por donde se metería el eje que uniría nuestro avión a la base. De hecho, la pieza esa es esta que estáis viendo aquí, es una pieza metálica, en concreto es de aluminio, y es el sistema muy original, muy sencillo y muy creativo para hacer que tu avión pudiese colocarse en diferentes posiciones en el pie sin necesidad de hacer piezas móviles. ¿Por qué? Porque como es una pieza de aluminio, se puede doblar, como veis, y poner en la posición que creamos necesaria. Desde luego, algo que es muy llamativo y muy simple. La siguiente grapa que tenemos, como veis, mi maqueta es de segunda mano como mínimo y ha sido en parte empezada, pero está bastante entera. Vamos a poder ver un poco hasta el nivel de detallado. Fijaos aquí las piezas 37 y 26 correspondientes a la rueda trasera, la diminuta rueda trasera del avión, y la otra pieza que estáis viendo ahí es el visor de puntería de bombardeo de nuestro Goshawk. El resto de piezas que tenemos aquí pues son el gancho y parte del arriostramiento de las alas, que tienen una sección en forma pues fusiforme, en forma de hoja, ¿no? Y aquí tenemos dos riostras más. Estas son para los estabilizadores traseros, y luego también tenemos la antena que va en la joroba del avión. Vale. Más interesante es ver las dos piezas que componen, porque se trata de eso, de dos piezas que componen nuestra ala. Este es un avión de construcción enteramente metálica, pero estructuralmente, aunque fuese un avión metálico, algunas partes del aparato eran recubiertas en tela. Estamos hablando de un avión de inicios de los años 30, basado en el P-6, el Hawk, un avión que es anterior incluso. Y aquí lo que estamos viendo es esa estructura simulada, recubierta por textil. Desde mi punto de vista, pues hombre, queda aparente, uno se da cuenta de que efectivamente se está reproduciendo ese tipo de acabado, pero me parece que está muy simplificado. Debería de haber un refuerzo en cada una de esas costillas para evitar que la tensión de la tela se rompiese por ahí. Lo curioso es que aunque el ala de estos aviones fuese recubierta en tela, las superficies, los alerones, eran metálicos. Y aquí Lindbergh los ha reproducido con paneles incisos bastante gruesos y con una serie de tornillería, de remaches con una cabeza bastante visible. Y además muy distanciados. Quedan muy reales, desde luego, lo tengo que reconocer. Aquí tenemos otro detalle más, que es una de las luces que lleva en los bordes marginales del ala. El ensamblaje del ala pues es algo curioso, porque tiene aquí como una pieza muy voluminosa que tiene que encajar en este agujero que veis aquí, y encaja perfectamente, como veis. Sin embargo, no, sí, encaja muy bien, aunque parece que el expulsor que tenemos aquí dificulta un poquito el encaje en esa zona. Con reducirlo un poco, el problema estará solucionado. El resto de paneles, que los hay muy poquitos, como estáis viendo ahí, son paneles en relieve, y creo recordar que eso debería de estar perforado, porque es un asidero para el piloto. Los arriostramientos que van por la parte inferior del ala, en este caso, están fijados con estos agujeros que estáis viendo aquí. Realmente lo que hemos visto del corrugado de este ala es algo que se va a repetir en las dos semialas que componen el biplano. Aquí tenemos una de ellas, y con estas dos piezas
vemos realmente lo que tendríamos en la otra. Es un poco lo que se ha reproducido en el ala superior, con lo cual no me voy a entretener en ello. En este caso no hay alerones, pero sí que hay un detalle, que es ese hueco que se utiliza para fijar el avión al portaaviones, a la cubierta del portaaviones, y que no salga volando con un viento, ¿no? También hay un relieve muy interesante en la zona de riostras, que seguramente será un refuerzo estructural. Y aquí tenemos también una luz marginal más y un hueco por donde se supone que tiene que entrar nuestros cables de arriostrado si se los queremos poner. Esta pieza que aquí hemos visto unida, realmente son dos piezas, ¿veis? Que van unidas con el mismo sistema que las alas, el ala de la parte superior que hemos visto antes. El otro semiala lo tendríamos aquí también separado de igual manera. Realmente todas las superficies de control iban enteladas, y todas las superficies de control, todas las superficies, todos los planos, han sido reproducidos de la misma manera por Limper. Aquí tenemos las olitas también que hace el entelado de los timones de profundidad de los estabilizadores traseros, con la parte móvil recalcada con esta pues enorme línea de panel incisa. Una pieza que queda bastante llamativa. Los dos timones, los estabilizadores van reproducidos en una sola pieza. Lo mismo que el timón. El timón de dirección también está reproducido exactamente igual y en una sola pieza. De hecho, van unidos de esta guisa al avión. En su parte superior pondríamos esto así, y de ahí al fuselaje, quedándose un enorme espacio entre el fuselaje y los timones por esta parte de aquí que tendríamos que enmasillar. Vamos a ver las riostras, piezas que no tienen más, que son básicamente unas Ns, ¿vale? Unas Ns con forma fusiforme, de sección fusiforme, y que, como veis, están acabadas en unos pivotes para encajarlo en nuestras alas. Normalmente este tipo de piezas en la realidad no están acabadas así tan rectas y con tanta superficie en contacto con el ala. Son más bien superficies afinadas, son más achatadas. Irónicamente, conforme se van acercando al ala, estas piezas se hacen más finas y más pequeñas, cosa que en ninguna maqueta suele ser así. Se pasa por alto porque haría muy inestable la unión del ala en su parte superior. Las otras Ns que tenemos pues son exactamente idénticas, ¿no? Aquí tendríamos la otra pareja, y luego esta riostra es la que va en el fuselaje y uniría con el ala también desde el fuselaje. Y tiene la misma forma y el mismo problema. La verdad es que es muy problemático hacer estas piezas, porque pierden, si las queremos hacer reales, pierden, por lo que antes estábamos diciendo, muchísima resistencia, y nuestra maqueta se convierte en muy endeble. Así que mucha gente lo elude, pasa del tema y las pega tal cual. Vamos a ver qué es lo que lleva colgado por ahí. Y en sus alas lleva dos bombas, como estáis viendo aquí, M3, que están reproducidas con unas aletas no excesivamente gruesas, pero gruesas, desde luego. Bueno, no está nada mal. Es algo que queda aparente, que completa un poquito el avión y que tiene un enorme rechupe en la conexión entre la bomba y el soporte. Las dos bombas son exactamente idénticas. Luego también lleva un aspecto bastante característico en los aviones del tipo Hawk y Goshawk, que son los depósitos estos en forma de abdomen de insecto, que en estos aviones iban en una posición como muy inclinada, que es lo que les convierte o les da este aspecto tan característico. Eran metálicos, y Limper aquí ha intentado simularlo haciéndole esa tornillería que queda tan distanciada, esas cabezas de remache que quedan tan separadas unas de otras para estar a escala 1:48. Por lo demás está bien de forma y tiene sus dos apoyos, que son los dos conductos por donde transmite el carburante, trasvasa el carburante al motor. Ya solo nos queda ver las piezas que componen las ruedas. Las ruedas llevan un carenado en este aparato. Aquí tenemos una de las mitades de ese carenado, una pieza que va completamente en bloque,
y que lleva el afuste, aquí el hueco para unirlo a la pata del tren de aterrizaje, y que lleva un eje donde podemos poner nuestra rueda, ¿vale? Y luego encima de esta pieza lleva esta otra que también le da esa forma característica de semicarenado a la rueda, que queda, como veis, bastante bien. Bueno, la unión hay que cuidarla un poquito para que no se vea mal, pero queda bastante bien. Vámonos ya a la parte casi más detallada de todo el avión, que es el motor Wright Cyclone. El Wright Cyclone está, pues, relativamente bien reproducido. Lleva su bloque motor con sus remaches, tiene también las líneas de cada uno de los cilindros y lleva los dos conductos de alimentación para los cilindros del motor Wright Cyclone. Pero está moldeado en el anillo carenado que lleva, que cubre el motor. Y esto hace que trabajarlo y quitarle las pocas rebarbas que tiene sea un auténtico problema. Yo aconsejo, pues, separar el anillo con el cúter del motor y trabajar las dos piezas separadamente. Lo que no me gusta tanto es la parte de atrás. En la parte de atrás estáis viendo, pues, cómo es. Lo que estáis viendo es nada. La nada estáis viendo. No lleva ninguna pieza por la parte de atrás que complete un poco el detallado que hay de la parte de adelante. Es completamente liso. Tampoco lleva las salidas de gases de cada uno de los cilindros, los tubos de escape, para entendernos, que taparía o que cubrirían en parte los carenados, el carenado anular que lleva el avión. Un detallado bastante regular, pero estamos hablando de una maqueta de 1955. Ya finalmente nos vamos al fuselaje. Este fuselaje sí que tiene un aspecto que a mí me interesa bastante, porque aquí yo ya sí que le veo mucho mejor acabado al corrugado que lleva la maqueta. El corrugado es bastante más exacto y más parecido al real, con esos refuerzos que lleva la tela en tensión. Luego todas las partes que veis aquí con paneles exagerados hacia arriba en relieve son partes metálicas. Todas estas partes eran completamente metálicas. Aquí han sido reproducidas con ese, pues incluso hasta feo, exagerado panel en relieve y con los tornillos, la tornillería tan separada que estábamos viendo en todo el resto de la maqueta. El interior vamos a ver cómo es, pero ya os adelanto que, siendo una maqueta de los años 50, ¿qué esperáis? En el interior no hay nada. Ya es sorprendente que tenga el hueco hecho y el piloto reproducido completamente. Piloto que no os puedo enseñar porque mi maqueta no lo traía, porque seguramente lo ha perdido. Pero sí que tengo el asiento. El asiento, único detalle del interior, es este asiento con una T que se apoya sobre estas dos guías que lleva abajo el fuselaje y que queda de esta guisa para reproducir el interior del avión. El asiento lleva también un expulsor en la parte baja del respaldo. Difícil de quitar, pero que se puede quitar. Y con eso, bueno, me faltan todavía unas pequeñas piezas más. La hélice. Una hélice bipala con su sistema de paso variable que está bien reproducida, es bastante fina y tiene algo de detallado. No lleva rebarba. Yo creo que es una buena reproducción, la verdad. Y por otro lado, una cabina espectacularmente translúcida, aunque la verdad estos acristalados que llevan estos aviones son fáciles de reproducir en acetato. Pero bueno, tenemos una buena cabina, desde luego un buen acristalamiento lleva este avión. Y nada más, ya lo tenemos todo. ¿Qué os ha parecido? Pues yo, desde mi punto de vista, el análisis que hago es que es una maqueta de los años 50 con todas las problemáticas de detallado del modelismo en aquella época, una época muy temprana del modelismo. Daros cuenta que esta misma marca había inaugurado su catálogo de maquetas pues allá entre el año 45-48. O sea, hace muy poco tiempo que se están haciendo maquetas de este estilo. Desde el año 53 Rebel está haciendo maquetas de este estilo y no son mucho mejores que esta. O sea, que desde luego es un producto que no veo yo que fuera de poca calidad para la época de la que estamos hablando. Una buena incorporación para mi colección de maquetas, desde luego, a la que yo
le doy una puntuación bastante alta. Yo le voy a dar un 7. Me gusta bastante el acabado que tiene para la época en la que está y hace gala de la persona que estaba detrás de todos estos kits, Paul Lindbergh, el famoso entusiasta de la aviación y aquella persona que se dedicaba a publicar en los años 30 planos de aviones para vuelo de madera de balsa. Muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por seguir el canal, espero que os haya sido de interés este vídeo sobre otra de mis adquisiciones de Lindbergh y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por aguantar el peñazo, chicos. Hasta la próxima.